Vamos a estar en pie, hermanos, tengan la amabilidad. Vamos a orar para que el Señor continúe haciendo la obra en nuestras vidas. Padre, cuán maravillosa es tu palabra. Por medio de ella fueron hechos los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una palabra tan poderosa que es la única palabra creadora que hay en el universo. Ningún ser, ni ángel, ni arcángel, ni serafín, ni querubín, ni ningún humano tiene poder en sus palabras. Pero tu palabra dice que tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Tú haces salir universos de la nada por el poder y el efecto de tu palabra. Esa palabra no solamente crea mundos, universos, crea la naturaleza y todo lo que vemos, sino que crea nuevas criaturas. A través de esa palabra, Señor, somos engendrados y podemos nacer de nuevo por el poder y el efecto de esta palabra. Permite que en esta hora, Señor, también seamos perfeccionados a través de ella, santificados, puedan ser regenerados quienes aún no lo han sido, y que podamos, Señor, ser alimentados a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Miremos en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a terminar el ciclo que comenzamos el viernes, el tema que traíamos en nuestra conferencia bíblica acerca de la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a meditar sobre el título Oración para que la palabra obre en un creyente. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Siéntese, por favor. La palabra tiene poder en sí misma. La palabra tiene autoridad en sí misma. La palabra puede crear y puede transformar a los hombres. Y es la palabra que nos ha sido encargada a nosotros para ser anunciada y predicada. Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras. Si alguno ministra, ministre de acuerdo al don que le ha sido dado. Porque no podemos nosotros buscar iniciativas humanas, personales, estrategias para hacer esta obra, porque esta obra no es de nosotros, esta obra es de Dios, y Él es el que hace todo de principio a fin. Los apóstoles, en el capítulo 6 de Hechos, dice que en la medida en que crecía la iglesia, fueron surgiendo una problemática, fue surgiendo muchas actividades, a tal punto que los apóstoles terminaron sirviendo a las mesas. Pero el Espíritu Santo habló a sus corazones y les hizo ver que ellos no podían dedicarse a eso. Debían delegar entonces a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Fueron los primeros diáconos que surgieron en la iglesia primitiva. Y entonces ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para ponernos a servir mesas. Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio que se dediquen a esto, y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Y esto fue dicho entre los discípulos. Se eligió a 7 varones y ellos se dedicaron a la palabra. ¿Qué estaban dando a entender con esto? Su dependencia a la palabra. Esta iglesia es de Él, esta obra es de Él. Por ende, cuando los líderes se dedican a la palabra y a la oración, están dando un mensaje que va implícito, y es que nosotros dependemos de Dios, dependemos de su palabra y dependemos de estar comunicados con Él todo el tiempo para que Él sea quien dé las directrices que debemos seguir.
No es la iniciativa humana, no son las estrategias humanas, no son los planes humanos los que hacen que la iglesia avance. No es usted, no soy yo, no es ninguno de nosotros. Es Él, mediante el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra, que hacen que la iglesia avance y vaya en dirección correcta. Aquí nos encontramos con un pasaje precioso. Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y está manifestando su gratitud a Dios en oración. Y está agradeciendo a Dios por lo que la palabra ha hecho en la vida de los tesalonicenses. Y si nos ubicamos en el versículo 13 que acabamos de leer, Pablo está expresando con gratitud constante una oración a Dios por los de Tesalónica. Yo lo he llamado una gratitud constante que había en el corazón de Pablo. Lea el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Pablo está expresando una gratitud a Dios por la obra que está haciendo con los tesalonicenses. Esa gratitud no era hacia los hombres, esa gratitud estaba dirigida hacia el autor y el consumador de la fe, al dueño de la iglesia. Estaba expresando gratitud constante a Dios, Pablo, en sus oraciones. Ya lo había hecho en otras oportunidades. Lo había hecho con los efesios y lo había hecho con los de Colosas, con los colosenses. Si usted mira en el capítulo 1 del libro de Efesios, Pablo ya había agradecido a Dios por la fe y el amor de los efesios. Versículo 15 y 16 del capítulo 1. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está agradeciendo a Dios y está diciendo: yo doy gracias a Dios por el amor que hay en ustedes, porque el amor ha sido derramado de parte de Dios en sus corazones. Yo doy gracias a Dios por la fe que ustedes hoy tienen. Hermanos, tanto la fe como el amor y todos los dones que hemos recibido provienen de Dios. La Biblia dice: nadie puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Todo, absolutamente todo lo que tenemos hoy como iglesia, lo hemos recibido de parte de Dios. Y en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4 de Colosenses, Pablo vuelve y ora en gratitud por los de Colosas. Dice el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo está constantemente orando, es una oración constante por lo que Dios está haciendo en su obra, por el amor que ellos tienen, por la fe que tienen, por la esperanza que tienen. Y ahora, en este versículo que acabamos de leer, en el verso 13 de Primera de Tesalonicenses 2, ahora Pablo expresa su gratitud por la palabra que ellos han recibido. Escuche bien lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, es decir, constantemente, damos gracias a Dios. Ahora la pregunta es: Pablo, ¿y por qué dabas gracias a Dios por los tesalonicenses? Lea conmigo el texto que continúa: de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Pablo va a dar gracias porque los tesalonicenses habían recibido la palabra predicada por medio de ellos. Y esto lo he llamado en esta mañana el motivo de la gratitud de Pablo. Y es que Dios los había puesto a ellos como servidores y voceros del mensaje del Evangelio. Pablo está agradecido
Y está orando a Dios dando gracias porque ellos han recibido la palabra que les ha sido encomendada a ellos como predicadores, como anunciadores, como apóstoles, y está dando gracias a Dios porque está sirviendo de instrumento para que ese mensaje llegue hasta ellos. Pablo había recibido una encomienda, Pablo había recibido una misión. El día que se encontró con el Señor camino a Damasco, dice la Biblia que Dios envió a un hombre llamado Ananías para que le hablara el mensaje, y allí en esa casa donde estaba ciego, llegó ese mensajero llamado Ananías, oró por él, sus ojos fueron abiertos e inmediatamente le fue dada una misión a Pablo. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 9, y Pablo recibe allí una misión. Y creo que es la misión que nosotros también hemos recibido y nos ha sido encomendada. Capítulo 9, el versículo 15, dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está diciendo, Él va a llevar mi nombre, Él va a llevar el mensaje, Él va a predicar, Él va a ser mi representante allí, ese embajador que yo voy a colocar, que la mayoría de tiempo se la pasó fue en cadenas, en la cárcel. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, decía un predicador, no preguntaba dónde quedaba el hotel, sino dónde quedaba la cárcel, porque la mayoría del tiempo se la pasó preso por causa del evangelio, con sus pies con grillos y cadenas, pero esas grillos y esas cadenas no fueron obstáculos ni limitantes para que él anunciara y predicara el mensaje. Y cuando le tapaban la boca, él escribía cartas para que las cartas llegaran a las diferentes iglesias, cartas que hasta hoy están con nosotros y que siguen siendo una bendición. Pablo sabía que no podía la gente creer sin oír y que no podían oír sin haber quien les predicara. Hermanos, él está agradeciendo a Dios porque la palabra había llegado hasta los tesalonicenses a través de los labios de ellos como predicadores. Nosotros a veces nos hacemos una pregunta: oiga, ¿por qué Julanito no se ha convertido? ¿Y por qué Julanito será que sigue en esa vida tan loca? La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿por qué nosotros no les hemos predicado? Esa es la pregunta. ¿Por qué esa separación? ¿Por qué ese divorcio? ¿Por qué se destruye ese hogar? ¿Por qué y por qué y por qué? ¿Por qué nuestra ciudad anda como anda, con conflictos sociales y problemas? En vez de preguntarnos por qué está sucediendo eso, debiéramos preguntarnos por qué nosotros no estamos predicando y llevando la solución a ese problema que es el evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Pablo le predicó a los tesalonicenses en medio de gran oposición. A pesar de la oposición que hubo allí, vuelva allí al capítulo 2, en el versículo 2. Dice que Pablo anunció este mensaje en medio de gran oposición. Verso 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Todos los que se propongan predicar el evangelio, todos los que se propongan anunciar este evangelio, recibirán oposición, recibirán escarnio, recibirán críticas, recibirán el desprecio de las personas, porque la gente no quiere oír el evangelio, porque hay un poder que dice la Biblia que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero a pesar de la oposición, Pablo predicó el evangelio. Pablo anunció esas virtudes
que traen el Evangelio. Pablo les predicó de la manera correcta. Y aquí Pablo nos muestra en el versículo 3 al 9 que ese mensaje que él predicó estaba respaldado por una vida. Y eso es para nosotros en esta mañana. Si nos hemos de proponer predicar el Evangelio y mostrar a Cristo a través del Evangelio, ese mensaje tendrá que estar respaldado por una vida de hechos. Váyase al verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Muchos engañadores se habían levantado, pero Pablo dice, nuestro mensaje no fue un mensaje engañoso. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, gente confiable. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Note usted que el mensaje no era para caerle bien a la gente, no era para satisfacer el deseo de la gente. No, dice Pablo, nosotros no predicamos como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No, ellos tenían una misión clara, verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, como una mamá, llevándole el mensaje a los tesalonicenses. Verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, de nuestra fatiga, de cómo trabajando de noche y de día, para no seros gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Y lo hicieron de la forma correcta. Lo hicieron no como para agradar a los hombres, no buscando ganancias deshonestas, no siendo carga para nadie, sino que ellos sabían y tenían claro que tenían una misión, que tenían un propósito al predicar. Pablo entonces ahora se muestra como ejemplo, versículo 10. No solamente tenía una ética para predicar, ética cristiana, sino que dice el verso 10 que se presentó como ejemplo a los oyentes. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Sabe que la gente va a escuchar su mensaje? Pero va a llegar un momento en que ellos van a mirar si su mensaje concuerda con lo que usted es. No es que habla muy bonito, no es que traza muy bien, no es que tiene muy buena homilética, sí, pero su vida, ¿cómo vive? ¿Es un hombre irreprensible? ¿Es una mujer santa? ¿Concuerda su mensaje con su vida? Verso 10, ustedes son testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Uno de los requisitos ministeriales que Pablo le dice a Timoteo que deben tener los hombres que predican la palabra de Dios es que deben de ser irreprensibles. De modo que el adversario se avergüence de ti, que el enemigo no tenga absolutamente nada que decir de ti. Mire los requisitos aquí que Pablo está mostrando a través de su ejemplo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado o ser un anciano, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice el versículo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso el mensaje hoy es vituperado y pisoteado por muchos, porque muchos se han levantado a proclamar y a predicar, pero su vida no concuerda con su mensaje. Versículo 6, no un neófito, no sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, aún los de afuera tienen que decir, ese hombre es intachable. Y ese mensaje tendrá el efecto. Pablo lo entendió, lo mostró a través del ejemplo. Y ahora vuelva allí a capítulo 2, el verso 12. Ahora Pablo les hace el encargo a los tesalonicenses. Ya les he mostrado las razones por las cuales les predico esa palabra. Ya les he mostrado con mi ejemplo cómo se debe sustentar ese mensaje con una vida. Y entonces ahora les voy a hacer el encargo. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Les encargamos esto, hermanos. Usted y yo vamos a poder encargarle a otro lo que usted ya hizo. Pero usted se imagina usted encargándole cosas a otro y usted mismo no lo ha hecho. Incoherencia. Aquí entonces encontramos que Pablo ora porque Dios le ha permitido, lo ha hallado digno, no siéndolo, de anunciar el mensaje. No siendo apto ni capaz, Dios lo hizo apto y capaz para que anunciara el evangelio. Y la gracia de Dios en él actuaba para el beneficio de los creyentes. Ahora Pablo ora con gozo por la correcta respuesta de los tesalonicenses. Vuelva allí al verso 13. La correcta respuesta de los tesalonicenses. ¿Cuál fue? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, escuche bien, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hay quienes no distinguen la palabra de Dios de los predicadores. Los tesalonicenses dijeron, esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios, lo que ellos están diciendo. Algunos que han oído el mensaje no han podido discernir eso. Recuerde cuando Pablo llegó al Areópago y estaba allí hablándole a los atenienses, capítulo 17, el verso 32. Muchos de los que estaban escuchando dijeron, ya te oiremos otra vez, palabrero, vendremos otro día y te escucharemos tus mensajes, palabrero. No pudieron discernir que Dios les estaba hablando a través de ese hombre. Pero dice el versículo 33 que muchos creyeron y se fueron con Pablo, entre ellas una mujer llamada Dámaris y otro hombre que hacía parte del grupo que estaban escuchando. Hay quienes escuchan y no disciernen y dicen, no, es un hombre, es un mensaje humano. Los tesalonicenses entendieron que Dios estaba hablando a través de ese predicador llamado Pablo. Otros van a repeler el mensaje. Váyase al libro de Hechos, capítulo 7, cuando Esteban predicó el mensaje. Algunos inmediatamente despreciaron el mensaje. Versículo 51. Frente al mensaje contundente de Esteban, dice el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Estaban qué? Resistiendo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo.
mataron a los que le anunciaron, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Saulo fue el asesino intelectual de Esteban, pero ellos se tapaban los oídos. No sé si usted ha hablado con alguien y le dice: no me hable de eso, no, a mí no me gustan esas religiones, yo tengo la mía, no me gusta eso. ¿Le ha pasado? Usted siente como un punzón aquí en el corazón que está despreciando. No, yo me quedo con mi religión, yo me quedo con lo mío. Que no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Cristo. Pero hay otros que no repelen el mensaje, hay otros a los cuales el Señor les abre el corazón para que escuchen. Allí mismo en Hechos capítulo 16, el verso 14, aparece una mujer a la cual Dios le abrió el entendimiento. Una mujer llamada Lidia, una mujer rica, una mujer comerciante, una mujer donde Dios usó para que iniciara la iglesia. Y dice el capítulo 16, el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo allí mientras predicaba junto al río, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mientras unos repelen y dicen: no me hable, hay otros que Dios está tocando el corazón y están ¿qué? Atentos. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, y allí nació la iglesia en Filipos. Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Y qué decir del carcelero de Filipos? Que frente al mensaje Dios también obró en ese hombre, y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que esa misma noche se los llevó a la casa, les dio comida, les lavó las heridas, se bautizó con toda su casa y estaban contentos de haber creído a Dios. Ese mensaje, hermanos, tendrá un gran efecto en los creyentes. Pablo está dando gracias porque ellos recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Hago una pregunta en esta mañana: ¿cómo recibe usted la palabra? ¿Cómo estamos recibiendo nosotros la palabra? ¿Como si fuera palabra de hombre o si fuera la palabra de Dios? Tenemos una gran responsabilidad quienes predicamos, pero también los que oyen deben tener la actitud correcta para que esa palabra produzca el efecto en sus corazones. Pablo termina su oración con gozo y gratitud porque la palabra actúa en los creyentes, no en los incrédulos. Pero de muchos dijo: mujer, grande es tu fe. Aquella que lo tocó el borde de su manto. Aquel que dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di tan solo la palabra. Ese centurión que vino a Jesús para pedir que sanara a su siervo, dice que Jesús dijo: yo voy a ir a sanarlo, y se fue hasta la casa de él. Pero antes de que llegara, dice la Biblia que Jesús el centurión envió una comisión y le dijo: no soy digno de que entres en mi casa.
Di tan solo la palabra y mi siervo sanará. Y dice que al instante Jesús dio la orden, inmediatamente el siervo que estaba allí fue sano de su enfermedad. Esto ratifica lo que dice el apóstol, que la palabra actúa ¿en quién? En los creyentes. El carcelero y su familia creyeron y fueron salvos porque creyeron a Dios. El centurión creyó a la palabra y su siervo fue sanado. Y quienes hemos creído, váyase a Efesios capítulo 1, el versículo 13. Por creer hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 13. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿A quiénes sella el Espíritu Santo? A los que oyeron el mensaje y creyeron. A los que no, no. ¿Quién fue sano allí en Israel? A los que creyeron. Hermanos, concluyamos en esta mañana recopilando lo que hemos escuchado en estos 3 días. La palabra autoritativa, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra útil, hará la obra, pero se necesita que nosotros estemos orando para que la palabra produzca el efecto en esos corazones. Nuestra oración no le va a dar el poder a la palabra ya tiene el poder. Nuestra oración lo que va a hacer es rogar a Dios que Él toque esos corazones de piedra, cambie esos corazones de piedra por uno de carne, que la palabra corra y sea glorificada, que la palabra haya un terreno fértil donde ella caiga y produzca el fruto de salvación y fruto para la gloria de Él. Nosotros no podemos bajar la guardia. Pastor, pero es que llevo mucho tiempo orando por mi hijo, orando por mi nuera, orando por mi esposa. Siga orando, que la palabra llegará un momento en que caerá allí y producirá el fruto. La Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviado, producirá el efecto sí o sí. Pero usted y yo debemos ¿qué? Regarla y abonarla con oración. Estemos en pie en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que la palabra tiene poder y produce el efecto. No importa que esos corazones estén duros. La promesa es que tú quitarás el corazón de piedra y pondrás un corazón de carne. La promesa es que tu palabra, que es viva y eficaz, es como una espada de 2 filos que penetrará hasta partirles el alma. Va a discernir los pensamientos y las intenciones y llegará hasta el tuétano de sus huesos. Partirá el alma, partirá el espíritu, discernirá los pensamientos y las intenciones de su corazón y revelará todo lo que hay en la vida de ellos. Rogamos por nuestros familiares. Rogamos por nuestros vecinos, rogamos por aún los que se oponen a este mensaje, para que podamos verles llegando al camino tuyo, Padre Celestial. Bendícenos en esta hora y no permita, Señor, que nosotros claudiquemos o abandonemos esa misión que tenemos de seguir orando para que la palabra produzca el efecto glorioso en las vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.